En este video vamos a ver referente a las tipologías de los textos académicos. Ya a lo largo de esta área o de esta materia, ya hemos estado analizando los factores o elementos de un texto científico, características de dónde proviene la investigación, reglas ortográficas, las técnicas de redacción que se pueden tener. Ahora vamos a ver la tipología de los textos académicos, cuáles son y qué elementos son aquellos que constan cada uno de ellos de manera general, ¿sí? Independiente de cuál sea la norma o la característica que pueda tener cualquier institución educativa, pues vamos a estar hablando justamente de estos elementos. Por ejemplo, el primero tenemos a la monografía. La monografía es una expresión o es un documento en la que nosotros expresamos una recogida de información desde diferentes fuentes de información. Esas fuentes de información pueden ser libros, manuales, normas, de cualquier medio o método escrito, cualquier fuente de información escrita que se puede tener y va a ser ese cúmulo de información que se va a manejar en ese documento o en esa recogida de datos. ¿De qué tema o qué temas se pueden hablar? Se puede hablar o se puede expresar, se puede describir de cualquiera que se pueda estar manejando. Ahora, muchas ocasiones nosotros hemos tenido la mala idea de que, pues bueno, copio y pego información y ya se acabó. No. Es muy importante que aquí nosotros sigamos las normativas, en este caso, como estamos en el país México, utiliza la normativa APA que nos rige directamente para la redacción de textos científicos aquí en México. Y entonces, ir verificando cómo hacerle. ¿Por qué? Porque si yo en el momento en que yo nada más saco o extraigo información de un libro, de una norma o de cualquier contexto que ya previamente haya sido estudiado y analizado, lo copio, lo pego en mi compendio de información. Esto puede ser considerado, puede ser tomado en cuenta como si fuera un plagio. Entonces, ya poco a poco podemos ir analizando cada uno de esos términos, pero sí es necesario que tengamos nosotros a la mano siempre en dónde o de dónde estamos extrayendo la información para darle también su referencia a la o las personas en las que nosotros tenemos o obtuvimos dicha información. Eh, la monografía, bueno, aquí es muy sencillo poder redactarla porque realmente aquí lo que vamos a hacer es que va a tratar de un tema de estudio, o sea, un tema en especial, y ese tema es donde se va a derivar o se va a separar cada una de las conceptualizaciones que se tengan. La investigación debe de abordarse de manera óptica de todo aquello que ya está difundido. O sea, es una situación o un tipo de investigación de manera bibliográfico. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a argumentar nada, simplemente es una recogida de datos que vamos a tener para poder indicar o especificar y comprenderlo más a fondo. Sí, es útil para cualquier persona cuando justamente nosotros estamos hablando del tema o de los temas que vamos a estar ubicando para poder entender o poder comprender de dicho tema, esa conceptualización, y nos va a proporcionar todas las características mismas que puedan hacernos cambiar o indicar que no nos integra cada uno de ellos. Eh, y esto nos va a servir justamente para poder este,
manejar o para poder indagar si la hipótesis que se está presentando realmente sea la correcta, o sea, la que nosotros estamos considerando dentro de ella. Todos esos elementos nos sirven para hacer un compendio de información o una línea de información que nos va a llevar a poder no obtener un resultado, sino a tener una comprensión desde diferentes puntos de vista, de diferentes argumentos, comprender a ese fenómeno previamente estudiado. ¿Sí? La monografía también, bueno, pues hay que recordar que existen diferentes tipos de ellos. Dentro de los tipos de monografía podemos tener el de compilación. Este de compilación es aquel que justamente nosotros lo que hacemos es, después de que ya tenemos nuestro tema, lo que hacemos es analizar y redactar una presentación crítica de todo aquello que ya está previamente estudiado, ¿sí? Que ya se encuentra realmente publicado y que para poder reconocer o para poder identificar todos los elementos, por qué sí o por qué no, y poder refutar algunos conceptos bajo qué conceptual, bajo otra variable u otra conceptualización de otro autor. Nosotros lo que podemos hacer dentro de ellos es hacer un comparativo de diferentes autores y poder y poner también nuestro puesto, nuestro, nuestro origen en el que nosotros estamos considerados. Otro tipo de monografías es el de investigación, es aquel que se encarga de hacer un compendio de información de lo que se tiene poco explorado, de aquello que se tiene poco explorado. ¿Esto qué quiere decir? En la que es algo novedoso o es algo cambiante que se pudiese estar utilizando en este instante. Se realiza esta investigación como una investigación de tipo original y aquí lo importante o lo necesario de ello es ir aportando ciertas características dentro del contexto de dicho compendio de información. Y tenemos el de análisis de experiencias. Bueno, pues el de análisis de experiencias es donde se pueden comparar con diferentes acciones o actividades de distintos autores. Esto con el afán de decir cuál es la postura en la que también nosotros pudiésemos llegar o cuál es la postura en la que nosotros pudiésemos estar llevando a cabo dicha información o de dicha conceptualización de acuerdo al autor que sea de nuestro agrado o de acuerdo con el autor este, que para nosotros pueda ser de vital importancia. Los elementos o la estructura que debe de llevar una monografía, esto, recuerden que esto debe de cambiar o puede cambiar por las diferentes instituciones en las que nosotros podemos estar, nos pueden estar solicitando. Sin embargo, estos son de manera general. Debe de llevar el área o la sección de agradecimientos o dedicatoria, el título, que es la portada, el contenido, los índices de gráficas, figuras, introducción, las generalidades, el desarrollo del tema, que es realmente toda la monografía. Recuerden que todo lo demás es parte de la estructura únicamente. Las conclusiones, la bibliografía que todos obtuvimos o estuvimos sacando nuestra información y los anexos. ¿Sí? Aquí es muy importante, se utiliza la citación directamente ya especificada, ya posteriormente la vamos a ver cómo es la citación utilizada bajo la norma APA. Un ensayo, bueno, un ensayo es un escrito también de tipo científico que lo que se hace es justamente expresar de manera argumentativa la información que nosotros
estamos comprendiendo o que nosotros estamos leyendo en ese instante. Sí, y que no necesariamente esa información o esa expresión que nosotros pudiésemos hallar y tener no necesariamente puede ser de un análisis exhaustivo. O sea, esto quiere decir que meternos tan a fondo o a los temas de la que se está abordando. Sencillamente es analizar ciertas conceptualizaciones, pero también ir expresando nuestros puntos de vista. Muy importante también, aquí se manejan las citaciones y tenemos nosotros también que utilizarlas bajo la normativa APA, como ya las había argumentado. Todo esto debe de estar vinculado justamente a la formación de un instrumento que nos va a servir a nosotros como como una conceptualización o un entendimiento de un tema. De los ensayos por lo regular se utilizan para expresar o para poder visualizar la comprensión de un tema cualquiera que éste sea, sí, de una manera muy práctica y específica. El ensayo puede tener dentro de su estructura elemental tres factores importantes. El planteamiento, desarrollo y la conclusión. El planteamiento indica cuál es la exposición del tema o el tema a desarrollarse dentro de ella. Se presenta justamente como una breve introducción o como factores a grosso modo del que se va a desarrollar. Dentro del desarrollo nos indica que ahí nosotros vamos a generar análisis de diferentes posturas o de diferentes autores que nosotros estamos buscando, que tienden justamente a argumentar los elementos o el tema en el que nosotros estamos abordando. Y la conclusión dentro del mismo ensayo, hay que recordar que todo ello va dentro del mismo ensayo, se estructura a través de en qué es lo que se puede resaltar o cuáles fueron los hechos que realmente serían válidos o hacen de validez a lo que nosotros habíamos planteado de inicio. O sea, la o las preguntas del planteamiento que nosotros habíamos realizado desde el inicio. ¿Cuál es la importancia que se lleva a cabo? Y así ya nosotros poder obtener dentro de la estructura. Recuerden, independientemente de que el ensayo, que es el desarrollo temático que tiene que llevar su planteamiento, su desarrollo y su conclusión incluido ahí, debe de tener su propia estructura, que debe de ser una portada, índice, resumen, introducción, el ensayo en sí, las conclusiones y las fuentes de investigación documentales, o sea, los libros, manuales, las normas, todo aquello en la que nos basamos para desarrollar justamente el ensayo y poder corresponder a la información que estábamos nosotros sustentando. Una reseña. La reseña es la guía en la que el autor, en la que nosotros como autores vamos a definir y clarificar el tema, el problema en el que nosotros estamos adjudicando en ese momento. Recordando que en muchas ocasiones el problema es una situación en la que nosotros tenemos que considerar y que tenemos bajo estudio. Esta reseña lo que va a hacer también va a resumir investigaciones previas que existen sobre ella, van a identificar sus relaciones, contradicciones, las lagunas o inconsistencias que se tengan, de tal forma en la que nosotros podamos contraponer directamente a lo hallado, a lo encontrado en ello. Es una explicación de lo que qué sería bueno o qué no sería bueno bajo ciertos argumentos que se tengan. Y se sugiere los, a seguir para resolver el problema. O sea, ¿qué quiere decir con ello? Que nosotros para cuando
nosotros realmente tenemos que reconocer el por qué sí es funcional o por qué no es funcional y cuáles son los argumentos o las argumentaciones que se pueden tener en ambas situaciones para que así podamos nosotros abordarlo directamente y poder sacar un comentario afín y dar una explicación. Esa narrativa es de manera personal cuando nosotros lo estamos expresando. Dentro de la estructura general que se puede tener en una reseña, pues es la introducción, hacer un resumen, el comentario que nosotros vamos a hacer, el análisis crítico que nosotros hacemos y la conclusión, que es ya la explicación o el por qué ese es nuestro punto de vista, esa es la característica en la que nosotros estamos abordando o nosotros tenemos dicho contexto. Los reportes. Los reportes es un informe por escrito acerca de un texto, un tema que se haya previamente leído. Para hacer un reporte, ¿qué es lo que necesitamos tener o hacer? Bueno, una lectura atenta al texto que se está manejando. O sea, quiere decir realmente poder ir marcando o visualizando los puntos de vista y marcando cada uno de los temas que se tienen con la debida importancia necesaria. La localización de los términos desconocidos e investigación de significados en el diccionario. Si nosotros queremos o vamos a hacer un reporte de un texto, de un tema cualquiera que sea, todos los términos en los que me esté manejando dicho texto tienen que ser entendibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene que quedar ninguna duda referente a lo que se está manejando y el cómo se está expresando, que realmente se pueda considerar que lo que se expresa sea bajo un punto de vista coloquial que pudiésemos manejar. Si en dado caso no entendemos alguna expresión, pues para eso debemos de tener a la mano nuestro diccionario. Localización y subrayado de ideas principales dentro de un texto. Para ello, como tuvimos una lectura atenta previamente, ya en su momento nosotros debimos haber marcado alguna de las ideas principales. Sí, muy importante dentro de cuando nosotros tenemos una lectura dentro de un texto, pues ir subrayando o ir enmarcando cuáles son las ideas principales. Si somos de las personas que no nos gusta rayar o marcar nuestros libros con resaltadores, pues bueno, podemos utilizar hojas o post-its e irlas pegando en cada uno de esos en cada una de esos fragmentos en los que nosotros podemos colocar cuáles son las ideas. Algunas otras personas utilizamos tarjetas en las que colocamos nada más en dónde se encuentra, en qué párrafo y qué página se encuentran las ideas principales para poder tenerlas bien ubicadas y localizadas en cualquier momento para que ya posteriormente en ese reporte se pueda redactar las ideas para elaborando un resumen. Cuando ya nosotros hacemos ese resumen, reporte directamente, pues únicamente es darle el sentido a lo que nosotros estamos leyendo o a lo que nosotros leímos. ¿Por qué? Porque es un sentido con una coherencia específica de todas esas ideas principales que nosotros ubicamos. Ahora, un reporte no necesariamente tendría que ser por escrito directamente, me refiero a escrito en prosa, sino también nosotros podemos hacer un reporte entregando un mapa conceptual, podemos hacer un cuadro sinóptico de acuerdo a cómo se preste la lectura. Eso nos puede ir sirviendo a nosotros para poder o sea, cómo fue la lectura de comprensión que se manejó. Los datos que debe de llevar un reporte debe de tener nombre, grado, material, el título del texto o el libro, el autor, mención del tema o de qué se trata, el resumen como tal, la síntesis o reseña del texto
y ya después de ello viene la opinión personal de la lectura. O sea, ¿qué nos parece? Aquí es muy necesario y muy importante por cada uno de nosotros que también sepamos que ya los reportes, cualquier tipo de reporte, a nosotros ya nos da un sentido crítico de poder identificar o poder reconocer el qué o el por qué nos está expresando alguna lectura. Ya nosotros ya podemos dar un análisis crítico de cualquier texto, ¿sí? Siempre y cuando sea fundamentado. Recordamos, nosotros no le quitamos la citación directamente cuando nosotros hacemos mención al autor, al libro de texto o al texto del que nosotros referenciamos. Esa es una citación. Sin embargo, nosotros también podemos tener una expresión o un lado crítico a hacer mención. Y en este caso, nosotros podemos empezar de manera personal, en mi opinión, puedo concluir, puedo desarrollar, puedo expresar que el autor, y ya puedo estar dando mi punto de vista, ¿sí? Y ya al final colocamos nuestras conclusiones. Entonces, importante y necesario que también nosotros podamos hacer propio realmente los contenidos, podamos hacer propio cualquier lectura científica y saber expresarlo, saber colocarlo de una manera práctica. Muchas ocasiones nosotros somos incapaces de poder seleccionar nuestro contenido, somos incapaces realmente de poder decir que sí me interesa o que no me interesa, y de repente siempre lo manejamos muy global, muy general. Recuerden que cualquier lectura nos podemos apropiar de ella, pero sin olvidar que esa lectura o esa información es claramente pertinente a otra persona. Una tesis. La tesis es una proposición o un pensamiento cuya veracidad fue demostrada y justificada a través de la exposición de argumentos o alguna prueba. Vamos a decir, la tesis es uno de la información, de los textos científicos, la cúspide o el mayor elemento que se pueda tener. De hecho, siempre ha estado catalogado, cuando hablamos de metodología de la investigación, es hablar de tesis directamente. Y no, no es necesario. Es reconocer que se pueden hacer diferentes textos científicos. Y la tesis es el elemento máximo que se puede tener porque es una investigación donde nosotros podemos justificar y demostrar todos los hallazgos que nosotros pudiésemos encontrar en ella. Pero, repito, es algo importante que podemos desarrollar y eso es un punto. A ciertos grados, todavía nosotros no estamos en un nivel correspondiente de poder desarrollar. Posteriormente, nosotros vamos a ir agazapando todas esas ideas necesarias y poder estructurar una tesis como tal. En este momento es importante reconocer que la tesis es también un texto científico, una redacción científica que nosotros dentro de el área de licenciatura podemos desarrollarlo, ¿sí? ¿Qué elementos pueden tener? Recordemos, los elementos de la estructura que puede tener una tesis, así como de cualquier texto científico, varían de acuerdo al instituto o de acuerdo a la universidad a la cual nosotros pertenezcamos. Estas son elementos de manera global. ¿Qué quiere decir? De que pues algunas más, algunas menos o algunas combinadas en las que nosotros podemos encontrarlos por diferentes autores. Dentro de la estructura que vamos a hacer mención, tenemos los agradecimientos, la portada, el resumen, contenido, los índices, la introducción, los fundamentos teóricos, procedimientos, la evaluación o impacto que se puede tener lo que se presente,
las conclusiones, recomendaciones que se puedan tener de acuerdo a la investigación y desarrollo del proyecto de investigación que se esté desarrollando, la bibliografía en la que nosotros fundamentamos toda la información para hacer entendible nuestro mismo proyecto de investigación y los anexos que nosotros pudiésemos tener a la investigación que puedan apoyar a la investigación que nosotros desarrollamos. Repito, esos son elementos, características que pueden ser válidos para poder manejarlos en un proyecto tipo tesis. Hasta aquí vamos a quedar con estas fundamentaciones, esas tipologías metodológicas de tipo científico que pudiésemos tener.